El programa de investigación en andrología animal aplicada de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional en Heredia, Costa Rica, presenta tricomoniasis y campylobacteriosis genital bovina, diagnóstico e importancia en explotaciones ganaderas en el trópico costarricense. Las enfermedades venéreas primarias son aquellas que se transmiten exclusivamente por vía venérea, destacándose en el ganado vacuno la campylobacteriosis genital y la tricomoniasis bovina. Es importante considerar que el principal síntoma de estas enfermedades es una reducción en la eficiencia reproductiva del hato, la cual se manifiesta mediante muerte embrionaria temprana, ciclos estrales irregulares, reducción del índice de partos, entre otros síntomas. Se han reportado pérdidas de aproximadamente $650 millones anuales asociados a los costos en el tratamiento, descarte y reemplazo de animales, y principalmente a la reducción en el índice de partos. Además, se ha estimado mediante modelos de simulación una reducción anual entre el 14 y el 50% en los nacimientos de terneros en hatos, con una prevalencia de tricomoniasis bovina del 20 al 50%. El agente causal de la tricomoniasis bovina es el protozoario Trichomonas fetus, el cual se caracteriza morfológicamente por poseer 3 flagelos anteriores y 2 posteriores, así como una membrana ondulante bien definida. Existen otras tricomonas no patógenas, como el Pentatrichomonas hominis y el Tetratrichomonas, que se diferencian de la especie patógena por el número de flagelos y las cuales son habitantes saprófitos del tracto intestinal. En el caso de la campylobacteriosis genital bovina, el agente causal es la bacteria Campylobacter fetus, subespecies venerealis. Cabe destacar que existen otras subespecies de este género que no están relacionadas con la campylobacteriosis genital, tal como la Campylobacter fetus, subespecie intestinalis. Se considera que esta enfermedad es de distribución mundial en los países en donde la monta natural es el principal método de cría reproductiva. Cabe mencionar que en los datos de prevalencia mostrados en el cuadro, el principal método de diagnóstico fue el medio InPouch-TF. Como se puede observar, la prevalencia reportada en la literatura por hato en diferentes países varía desde 0 hasta 44,1%. De la misma manera que la tricomoniasis, la campylobacteriosis es considerada de distribución mundial en países cuyo principal método de cría es la monta natural. Los presentes reportes de prevalencia fueron obtenidos utilizando la inmunofluorescencia directa como método de diagnóstico. Como se observa, la prevalencia de esta enfermedad varía ampliamente entre países, llegando a reportarse valores de hasta 72% en hatos de algunas zonas de Brasil. Como se puede observar, los factores de riesgo asociados a la infección de las enfermedades venéreas primarias están relacionados principalmente con la selección y manejo de los reproductores dentro del hato. En relación con la edad del toro como factor de riesgo, diversos estudios reportan una mayor prevalencia en sementales cuando la edad de estos supera los 3 o 4 años. Dicha relación se explica por el aumento en la profundidad de las criptas o pliegues del epitelio prepucial conforme el toro envejece, en las cuales se alojan estos agentes. En cuanto al genotipo, el mayor riesgo reportado en Bos taurus comparado con Bos indicus podría estar asociado al comportamiento sexual de los primeros, los cuales realizan un mayor número de montas por unidad de tiempo comparado con los toros Bos indicus. Tampoco se descarta que existan factores asociados con una mayor predisposición intrínseca en la especie Taurus a infectarse.
Otras prácticas asociadas a un manejo extensivo en los hatos, tales como manejar un número elevado de animales por lote de padreo, el uso de padreo múltiple e incluso la adquisición de reproductores de reemplazo, tanto machos como hembras, en subastas de ganado comercial, y la inclusión al hato de reproductores no vírgenes y sin testeo negativo previo para estas enfermedades, han sido también señalados como factores de riesgo importantes. Para el caso del toro, tanto para la tricomoniasis como para la campylobacteriosis, una vez el animal se expone al agente y se infecta, el patógeno se aloja en las criptas o pliegues de la cavidad prepucial, en las cuales encuentra un ambiente óptimo de temperatura, humedad y sustratos disponibles para sobrevivir de manera perenne, sin provocar mayores síntomas clínicos en el paciente, por lo cual podemos decir que la infección en el macho pasa clínicamente desapercibida, siendo la única forma de reconocer a los animales infectados a través de test confiables de diagnóstico. Se ha también reportado en algunos casos, sobre todo en la infección por tricomonas, la invasión por vía ascendente de las glándulas accesorias, principalmente las vesículas seminales, así como segmentos proximales al orificio prepucial externo, lo cual provoca que el agente pueda aislarse del semen de toros positivos. Este evento es de suma importancia ya que el patógeno resiste la crioconservación, poniendo en riesgo la calidad sanitaria del semen congelado proveniente de sementales infectados. Durante la cópula, el contacto entre la mucosa prepucial, pene, semen y esmegma de los toros infectados con la vagina de la hembra causa la transmisión de los agentes. Si bien no se ha reportado la interferencia de los patógenos con la fertilización, está demostrado que, para ambos casos, los agentes interfieren con el proceso normal de placentación, incluyendo una placentitis que induce a muerte embrionaria temprana. Ocasionalmente, se reporta también la muerte fetal con abortos entre el cuarto y séptimo mes de gestación. No obstante, la muerte temprana del concepto es el trastorno típico de ambas enfermedades. Cabe mencionar que si una vez infectada la hembra no concibe y permanece en descanso sexual por al menos 3 ciclos estrales, la infección se puede eliminar sin tratamiento alguno, no así en el macho, el cual una vez infectado se considera un positivo permanente. En el caso de los machos infectados, como ya se mencionó, estos se convierten en portadores perennes y asintomáticos, aunque se podría contemplar en estos la baja tasa de aparición alcanzada en su lote de padreo como el único hallazgo clínico. Por el contrario, en las hembras la infección por cualquiera de estas dos enfermedades causa de manera característica placentitis con consecuente muerte embrionaria temprana, ciclos estrales irregulares, endometritis asociadas en muchos casos a flujos vaginales turbios y o purulentos y reducción del índice de partos a nivel de hato. Menos frecuentemente se han reportado abortos, vaginitis, cervicitis y endometritis o piómetras post-servicio. Hablaremos en este apartado de los diferentes métodos de diagnóstico para Trichomonas fetus, sus ventajas y desventajas, entre ellos el examen directo, los medios de cultivo, replicación y transporte del agente, así como los métodos de diagnóstico molecular o del ADN del parásito. El diagnóstico por el método directo del protozoario posee más desventajas que ventajas. Este método consiste en el examen al microscopio de luz convencional del sedimento obtenido del centrifugado de un lavado prepucial, el cual se realiza con solución salina al mismo tiempo que se hace un fuerte masaje del prepucio.
Se considera un método obsoleto, ya que tiene una baja sensibilidad debido a que el medio no permite la replicación de la gente, por lo cual, en caso de ser la carga parasitaria reducida, tal como suele ocurrir cuando el toro se encuentra sexualmente activo, tiende a brindar un alto porcentaje de falsos negativos, restando credibilidad al diagnóstico. De igual manera, al carecer de sustratos que permitan el mantenimiento del flagelado, impide su transporte al laboratorio para la realización de otras pruebas complementarias, tales como el diagnóstico molecular. Por otra parte, el método posee también una baja especificidad, dado que al ser una observación directa dificulta la diferenciación entre un protozoario con 3 o más flagelos, así como otros ciliados saprófitos habitantes de la cavidad prepucial. Este hecho provoca un aumento de falsos positivos. Por lo anteriormente explicado, podemos concluir que el método directo carece de objetividad para ser utilizado como un medio confiable para el diagnóstico de Tritrichomonas fetus. Los medios de cultivo para el diagnóstico de Tritrichomonas fetus son soluciones que permiten el transporte y replicación del agente, y en algunos casos su mantenimiento hasta por un mínimo de 7 días bajo condiciones de temperatura y almacenamiento controladas. Al permitir la multiplicación del flagelado, facilitan su observación y tinción, lo cual favorece el diagnóstico morfológico del protozoario. El InPouch Tritrichomonas fetus es un medio patentado comercial de transporte, mantenimiento y replicación específico para este agente. Es el único medio de cultivo aprobado por la Organización Internacional de Epizotias para el diagnóstico de esta enfermedad. Además de contener ingredientes que promueven la replicación del agente, posee antibióticos y otros inhibidores de crecimiento para bacterias y levaduras, las cuales pueden interferir negativamente con el diagnóstico. Según Skirrow y colaboradores, este método posee una sensibilidad del 81,6% y una especificidad de 100% como método de diagnóstico para Tritrichomonas fetus, aún en toros sexualmente activos al momento del muestreo. No obstante, se recomienda el testeo de los animales luego de guardar al menos 7 días de descanso sexual, esto con el fin de permitir la presencia de una mayor cantidad de protozoarios en las criptas prepuciales. El medio con la muestra cultivada debe mantenerse siempre a temperatura controlada entre 30 y 37 grados centígrados, examinándose al microscopio de contraste de fases cada 24 horas hasta por 7 días consecutivos. No obstante, la mayoría de los casos positivos es posible detectarlos entre 72 y 96 horas posteriores a su cultivo. Se requiere en este método 3 cultivos consecutivos con una semana de intervalo entre los mismos con el fin de considerar libre de la enfermedad al paciente. Existen otros medios de cultivo no comerciales, entre ellos el Plastic y Diamond modificado, los cuales están compuestos por enzimas, carbohidratos y otros sustratos proteicos de origen animal. Estos medios se utilizan por lo general como caldos de transporte de la muestra al laboratorio, en donde luego de permitir la replicación del flagelado, estos pueden ser teñidos o utilizados para diagnóstico molecular o PCR del agente. La técnica de reacción en cadena de polimerasa o PCR posee la mayor sensibilidad para el diagnóstico de Tritrichomonas fetus. Sus principales limitantes son el elevado costo del examen y la necesidad de contar con un laboratorio especializado para realizar el examen. Previo a la toma de la muestra para el diagnóstico de tricomonas, es importante el registro de los datos de la explotación ganadera, así como del semental,
incluyendo su identificación, edad y genotipo, los cuales serán importantes a considerar para el reporte final por parte del médico veterinario. De igual forma, la identificación de potenciales factores de riesgo para la enfermedad debe de ser llevada a cabo en esta fase mediante las preguntas pertinentes al productor sobre las prácticas de manejo reproductivo en su explotación. Como ya se mencionó, para realizar el diagnóstico del protozoario Trichomonas virus, se debe tomar una muestra del contenido prepucial del toro, consistente del esmegma y células epiteliales desprendidas de su mucosa en la cual se aloja el protozoario. Los materiales necesarios para su colecta son sencillos y consisten en tijeras, 3 o 4 porciones de gasa limpia, una jeringa desechable de al menos 20 centímetros cúbicos de capacidad y una pipeta plástica rígida de las mismas que se usan para lavado uterino en vacas. Para tomar la muestra, el acceso al prepucio se hace por la parte lateral del semental, lo cual obliga a una adecuada inmovilización del miembro posterior del toro, lo cual es fundamental por seguridad del operador. El corte de pelos prepuciales y la limpieza con gasas del orificio externo, así como el uso de guantes desechables de látex, son fundamentales para evitar la contaminación indeseable de la muestra. Posteriormente, se lleva a cabo un vigoroso masaje de la vaina prepucial por al menos 3 minutos, enfatizando el mismo en la porción caudal craneal al cuello escrotal. Este masaje tiene la finalidad de facilitar el desprendimiento de los patógenos presentes en las criptas del epitelio prepucial. Posterior al masaje, se introduce la pipeta plástica rígida a través del orificio prepucial externo, llegando hasta el fondo de la cavidad o fornix, lo cual puede ser sentido con la mano contraria, y se hace vacío aproximadamente del 50% de la capacidad de la jeringa en dicha zona. El vacío restante se realiza al ir retirando la pipeta para terminar de aspirar el esmegma remanente. Una vez extraída la muestra, es importante verificar que el esmegma se encuentra en la pipeta y que no haya exceso de contaminantes como barro o materia fecal, lo cual podría provocar el crecimiento desmedido de otros microorganismos y presencia de gas producto de su metabolismo. Esto podría agotar los sustratos del medio necesarios para la replicación del protozoario. Luego de asegurarse que la muestra aspirada tenga las condiciones necesarias, esta se inocula en el medio de transporte, mantenimiento y replicación. Este procedimiento se lleva a cabo introduciendo la punta de la pipeta en el medio, realizando un aspirado del mismo en la pipeta y devolviéndolo para extraer el esmegma. Una vez inoculada la muestra, se realiza la identificación con el nombre o número del reproductor, la identificación de la finca, la fecha de la toma y el profesional responsable a cargo de la misma. Finalmente, el medio cultivado debe incubarse a una temperatura controlada
entre 30 y 37 grados centígrados, revisando el inóculo a intervalos de 24 horas y hasta por 7 días bajo microscopía de contraste de fases, con el fin de verificar la presencia o no del protozoario. Para hablar del diagnóstico de la tricomoniasis por medio del reconocimiento morfológico del protozoario en el esmegma cultivado, lo haremos basándonos en el medio de cultivo In-Pouch Trichomonas Fetus. El mismo consiste en la revisión bajo microscopía de contraste de fases del medio una vez transcurrido 24 horas del inóculo mantenido en incubación a 37 grados centígrados. Para ello, la lectura se facilita adaptando el pouch a un clip, evitando la presencia de burbujas de aire tal como se muestra en el video. La magnificación microscópica recomendada para el diagnóstico es de entre 200 a 400x, examinando con detenimiento en la línea superior limítrofe del sedimento con el medio de cultivo, sitio en el cual es más fácil la observación de los protozoarios ondulantes. Es importante recalcar que en caso de observarse los protozoarios, algunos laboratorios proceden en este punto a la tinción de una pequeña gota o alícuota del cultivo con colorantes como Giemsa, con el fin de observar el número de flagelos anteriores del agente, los cuales, en caso de ser claramente 3, confirmarían el diagnóstico morfológico. No obstante, la determinación exacta del número de flagelos en los trofozoitos no siempre es sencilla, aún en frotis teñidos. En caso de no poder reconocerse el flagelado ondulando entre las células epiteliales, la muestra se debe continuar revisando una vez al día en intervalos de 24 horas, hasta por un máximo de 7 días, manteniendo siempre el cultivo incubado a 37 grados centígrados. El diagnóstico molecular o por medio de reacción en cadena de polimerasa, conocido por sus siglas en inglés como PCR, es el método de mayor sensibilidad y especificidad, ya que determina el ADN del parásito, mediante la comparación de su secuenciación genómica tanto contra un control positivo como un control negativo. Este último, por lo general, Tetra Trichomonas, el cual es un protozoario intestinal. Tanto el control positivo como el negativo deben ser mantenidos vivos en medios de cultivo laboratorial para estar disponibles cada vez que se requiera realizar el PCR. La muestra que debe remitirse al laboratorio para ser sometida a diagnóstico molecular es el esmegma o bien la secreción vaginal de los animales sospechosos, cultivada en el medio de transporte y mantenido bajo las condiciones anteriormente citadas. Si bien es una técnica de aplicación más compleja y costosa, se considera el estándar de oro para el diagnóstico de Trichomonas fetus. Para el diagnóstico de la campilobacteriosis genital bovina, se han utilizado técnicas como la inmunofluorescencia directa y más recientemente métodos de diagnóstico molecular o PCR. La inmunofluorescencia directa ha sido hasta la fecha la técnica más utilizada para llevar a cabo el diagnóstico de esta enfermedad. La sensibilidad y especificidad ha sido estimada en 93 y 89% respectivamente. En relación con el diagnóstico molecular o PCR, esta es capaz de llevar a cabo la identificación de subespecies de Campylobacter fetus, alcanzando una especificidad y sensibilidad de 100%, aunque hasta ahora no ha sido utilizada con frecuencia a nivel mundial,
debido a sus altos costos económicos, así como el desarrollo de la técnica, la cual data de años recientes. La toma de la muestra para el diagnóstico de la campylobacteriosis se realiza con un aspiroraspador introducido hasta la porción caudal de la vaina prepucial, craneal al cuello escrotal, llevando a cabo un raspado vigoroso para extraer el agente de las criptas prepuciales. Una vez realizado el raspado, se debe verificar la presencia del esmegma en el aspiroraspador, el cual se sumerge en una solución de formalina buferada al 0.1% como medio de transporte y fijación de la muestra. Finalmente, el tubo con la muestra se mantiene en posición vertical con el fin de facilitar la sedimentación del contenido para ser llevada al laboratorio a temperatura ambiente. La técnica de inmunofluorescencia directa se basa en la aplicación de antígenos fluorescentes, los cuales detectan el patógeno presente en el esmegma prepucial fijado en la formalina buferada. La presencia o no del agente se diagnostica mediante microscopía de fluorescencia comparándola con un control negativo de Campylobacter bubulus. Los preparados de casos positivos a Campylobacter fetus, subespecie veneriales, se tiñen ligados al anticuerpo de color verde limón, contrario al control negativo que se tiñe de color rojo. Es importante recalcar que en la infección tanto por tricomoniasis como por campylobacteriosis, el macho permanece infectado perennemente. Por lo tanto, el uso de medicamentos tradicionales, ya sea sistémicos o tópicos, como las acriflavinas, no son capaces de eliminar la infección, lo cual justifica el descarte inmediato de los sementales positivos. No obstante, en el caso de las hembras, estas tienen la capacidad de eliminar el agente luego de la infección, siempre y cuando se mantengan en descanso sexual por al menos 3 ciclos reproductivos consecutivos. La prevención en el caso de enfermedades venéreas primarias es el principal método de control de estos agentes luego del diagnóstico, enfatizando en el cuidado de todos los factores de riesgo asociados, principalmente en lo referente al manejo reproductivo del macho y del hato en general.